Bienvenidas y bienvenidas a un episodio más de Harto Ruido, el podcast de Haz Ruido. Continuamos en la cuarta temporada, que sí que se ha alargado, pero es que estamos en pleno proceso electoral y muchas personas por entrevistar en Haz Ruido. El día de hoy tenemos a Gaspar Quital Parra, un político que ha hecho mucho ruido durante toda su trayectoria, también en el Congreso del Estado, ahorita en el PRI, también en esta campaña. Quédense con nosotros. Diputado Gaspar Quintal, bienvenido una vez más aquí al podcast de Haz Ruido. Y bueno, hoy lo vemos hasta uniformado. Así es, muchas gracias, mi estimado Ever. Gracias por la invitación a tu podcast en esta tu temporada. Número 4. Tu temporada, que le sigue la 3. Ok. Oiga, pues, ¿cómo va la campaña del PRI? Los vemos muy movidos, no se quedaron estáticos. Hablamos por fuera del aire de que el PRI es territorial. Sí, la verdad que estamos muy bien. Yo creo que hemos tenido una campaña muy intensa. Ha habido un gran reencuentro con la militancia. Pero sobre todo yo creo que estamos viviendo una etapa en nuestro partido de una verdadera renovación. Somos un partido que casi tiene 100 años, somos un partido que se ha renovado 3 veces. Nos fundamos como el Partido de la Revolución Mexicana, luego nos convertimos en el Partido Nacional Revolucionario, luego nos convertimos en el Partido de la Revolución Revolucionario Institucional. Y hoy estamos viviendo una etapa realmente, al menos desde lo local, de una verdadera reorganización. Nos ha dado la oportunidad, la propia dinámica social, de una depuración natural y que nos ha permitido que verdaderos liderazgos, verdaderas personas militantes de base, hoy tengan la oportunidad que antes se les negaba de candidaturas que puedan representar a su partido en lugar de que sean otros recomendados, hijos de grandes políticos o recomendados de otros políticos, secretarias, incluso muchas veces los choferes de los grandes políticos serían candidatos y los verdaderos militantes estaban hechos a un lado. Los militantes de base, los que siempre estuvieron, los que siempre caminaron, los liderazgos sociales de los distintos municipios eran hechos a un lado. Y yo creo que en esta ocasión pues tenemos la gran oportunidad de que tengamos candidatos surgidos de la base. Hoy, por ejemplo, los candidatos en Mérida son un joven que vinieron y me dijeron yo quiero representar al PRI, con muchísimo gusto. Les dimos la oportunidad, están haciendo un papel muy, muy digno, muy decoroso, están recorriendo, hemos tenido grandes momentos, sobre todo aquí en Mérida, en el interior del estado también. Nos da mucho orgullo decir que tenemos 2 candidatas que no tuvieron ningún problema por la cuestión de la acreditación indígena, porque realmente son mujeres indígenas, mayablantes. Tenemos una maestra mayablante que fue comisaria municipal 2 veces, realmente una mujer de lucha, de la raza maya, campesina, que está representando el PRI muy dignamente, que tenemos grandes posibilidades de ganar el distrito de Valladolid con esa representación, lo mismo el de Tizimín, lo mismo en Motul con una maestra de base, lo mismo en Canacín. Es decir, nos ha permitido renovarnos esta campaña y nos da muchísimo gusto porque somos un partido... No fue complicado buscar candidaturas entonces, y se lo pregunto porque se hablaba de que, bueno, el PRI se ha estado desfondando, ¿no? Es el discurso que se ha estado hablando. Yo creo que al contrario, el fondo está muy bien y lo que se fue la cúpula. Afortunadamente se fueron a otro lado, donde están los despojos de todos los partidos políticos, y nos quedamos realmente los que queremos estar en el PRI y la base sólida del PRI. Al contrario, hubo como un corrimiento de líneas, es decir, los soldados subieron a capitanes y así se fue dando. Y yo creo que hoy tienen la gran oportunidad muchos compañeros y compañeras de ser candidatos y eso nos va a dar unas enormes posibilidades. Lo mismo los municipios, muchos que siempre habían sido los candidatos, etcétera, ya no están. Y al contrario, sus segundos, los que hacían el trabajo, los que pedían el voto, hoy son nuestros candidatos. Entonces eso ha sido como una reoxigenación. Yo creo que hay una verdadera reorganización en el partido y bueno, eso nos tiene con mucho entusiasmo. Yo creo que vamos a tener un buen resultado. ¿Y esa cúpula la criticaban desde antes o esa cúpula se critica ahorita que ya no están? Pues de mi parte yo la he criticado siempre. Yo siempre la he criticado, siempre he sido un crítico, siempre he sido una persona que al interior del partido criticaba siempre los acuerdos cupulares. Nunca estuve de acuerdo con los acuerdos cupulares porque era precisamente lo que nos hacía daño. Yo creo que si algo le debemos a nuestro país es eliminar el autoritarismo en todo sentido, no solamente en el gobierno, sino dentro de las propias instituciones existe autoritarismo y eso nos ha
frenado mucho. ¿Por qué? Porque el autoritarismo es una cúpula la que dirige, la que manda en todo sentido, y eso genera una serie de desigualdades, brechas de desigualdades enorme. Y bueno, yo creo que tenemos la enorme oportunidad ahora sí en el partido de hacer una verdadera reorganización, insisto, de darle oportunidades a nuevos cuadros, a verdaderos cuadros, o mejor dicho, a los cuadros realmente de base, y que bueno, eso nos va a dar muy buen resultado. Oiga, y en ese sentido, el priista, pues hablaba siempre, y todo el mundo lo decía, incluso ustedes también, que sus grandes adversarios, ya ni hay de ser históricos, sino sus adversarios siempre fue el PAN. Al menos aquí en Yucatán. ¿Cómo ha sido esta relación ya en campaña? Porque me acuerdo cuando lo entrevisté la primera vez aquí en este espacio, se estaba hablando de la posibilidad de la alianza, y la alianza ahora ya es real. ¿Cómo ha sido esta relación entre priistas y panistas? Pero yo creo que en primer lugar de mucho respeto a las diferencias que tenemos. No somos lo mismo, somos dos partidos distintos y tenemos diferencias. Tenemos grandes diferencias, tenemos discusiones que nos hacen ser dos partidos distintos, pero también tenemos esa coincidencia, la coincidencia de que somos distintos, la coincidencia de que creemos que debe de existir un equilibrio en todo sentido, la creencia de que debe de existir la pluralidad. ¿Y de qué se necesitan? Y de que el país necesita equilibrios. El país no puede tener una sociedad, y no solamente este país, sino las sociedades necesitan tener equilibrios. No puede haber la concentración del poder. Desde que la sociedad se ha conformado, la concentración del poder ha terminado mal en la sociedad. Los imperios, las monarquías, las diversas formas de gobierno autoritarias han terminado mal. Y ha surgido precisamente otro modelo que es la democracia. Y la democracia es precisamente el reflejo de la pluralidad, de la diversidad que es un pueblo. Ningún ser humano es igual, entonces no podemos ser una sociedad igualitaria, ¿sí? Igualita, igual. ¿No? Somos diversos y en ese sentido la mejor manera de gobernar pues es la democracia. Y en ese sentido yo creo que los partidos políticos que entendemos que la pluralidad es la representación de una sociedad, pues tenemos esas coincidencias. Y el reconocimiento del otro, como decía Octavio Paz, para poder hablar con uno mismo hay que saber, para poder entender a los demás hay que saber hablar con uno mismo. Y en ese sentido el reconocimiento de la otredad, el reconocimiento de que existe otra opinión, otra forma de pensar, y el respeto a esa otra forma de pensar, pues es lo que nos hace libres precisamente. Entonces sí ha habido ese respeto. Hay un enorme respeto sobre todo a la identidad de cada quien. Los panistas tienen su identidad, los panistas tenemos nuestra identidad. Nuestros amigos siempre me recuerda mi amigo Nepo, oye, no se olviden de mí. El Partido Nueva Alianza tiene su propia identidad. El Partido de la Revolución Democrática con nosotros está yendo en lo federal, pero también en algunos municipios está yendo con nosotros. Y ese reconocimiento precisamente a esa pluralidad, ¿no? Entonces, yo creo que es un signo de nuestros tiempos, la pluralidad, el respeto entre los partidos políticos, los gobiernos de coalición de los que hemos sido precursores, es un reflejo de la modernidad que se requiere. No podemos quedarnos en formas antiguas, en formas ya obsoletas de gobierno, de formas de ejercer el poder que no han dado resultados y que, bueno, yo creo que si no la mejor, la menos mala forma de gobierno es la democracia, como decía Sartori. Oye, Giovanni Sartori. Oiga, y en ese sentido, en el interior del estado, ¿cómo lo han visto? Porque sabemos que en los municipios del interior del estado, pues hay familias que se han separado, hay añejos pleitos entre priistas y panistas. ¿Cómo ha sido esa aceptación? Sí hay aceptación de esta alianza. Lo que ha habido es un gran respeto precisamente de las decisiones locales. Nosotros, en el caso del PRI y el caso del PAN también, si se pusieron de acuerdo en alguna localidad, dijeron podemos ir juntos, fuimos juntos. Estamos yendo juntos en casi 36 municipios. Y en algunos municipios dijeron no, aquí vamos separados y nosotros estamos yendo separados y estamos compitiendo. Precisamente es parte de la normalidad democrática. Y el candidato de tal localidad que es priista y el otro es panista, van y le alzan la mano a Renan Barrera sin ningún problema. Sin ningún problema. Hemos tenido precisamente el cuidado de platicar con todos antes de que haya alguna visita del candidato, pues se conversa con ellos, se habla precisamente de que eso es una contienda plural, una contienda distinta y que tenemos un candidato en común. Renan Barrera es candidato del PRI
Gerardo Moreno es candidato del PAN y es candidato del PANAL. No es una coalición, no es una fusión, es un candidato común. Y en ese sentido, bueno, nosotros estamos compitiendo contra el PAN en casi 50 municipios y le vamos a ganar bastantes, por cierto. Entonces es algo... Y no pasa nada. Y no pasa nada, ¿no? No pasa nada porque hay respeto a esa pluralidad. ¿Hay algún tipo de acuerdo de que, oye, no nos vamos a pelear en tribunales, vamos a respetar la decisión del voto? Vamos a respetar la decisión del voto, sí, y vamos a cuidar que todo sea conforme a derecho. Es decir, que si nosotros vemos que hay algún tipo de irregularidad, pues evidentemente que vamos a acudir a los tribunales, ante las autoridades electorales, y si el PAN ve que nosotros también estamos haciendo lo mismo, lo va a hacer. Eso precisamente es la democracia. No somos cómplices, somos aliados. Eso es algo muy distinto, sí, es muy distinto que pasa con la otra coalición. Ahí son cómplices. Allá son cómplices, son subordinados, allá no existen, allá todos dicen, todos somos la 4T. No es cierto, no es cierto. La 4T es un eslogan que inventó López Obrador y se le robó a Muñoz Ledo hace mucho tiempo. Pero bueno, son ellos que son precisamente que quieren convertirse en uno solo. Al contrario, nosotros somos plurales, somos distintos partidos políticos. Inclusive el PRD a nivel nacional, si lo es, somos distintos partidos políticos respetuosos de nuestras diferencias y aceptamos nuestras diferencias, que eso es lo fundamental. Es como en una familia, si no aceptamos a nuestros hermanos como son, que no aceptamos a nuestros hijos como son diferentes y queremos obligarlos a que sean como es el papá, como es la mamá, como bueno, queremos que sea, pues seguramente va a ser una familia fracasada. Yo creo que hay que respetar y en ese sentido en la política es exactamente lo mismo. Y entonces no ha habido altercados políticos, los acuerdos se han respetado, ha transitado esta unión entre fuerzas. Yo creo que sí, mira, yo creo que aquí hay un punto que a mí sí me gustaría tratar en un programa como el tuyo, que es un programa donde se tocan los temas de fondo y no nos quedamos en la superficialidad o en el reduccionismo o en el simplismo. Decía, bueno, ¿cómo es posible que el PAN y el PRI, que han sido adversarios toda su vida, se puedan unir en esta ocasión? Bueno, la respuesta está muy sencilla. La respuesta está en la historia. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. No había anticomunista más grande que Winston Churchill y no había un comunista más grande después de Lenin que Stalin. Y los dos se dieron cuenta en la Segunda Guerra Mundial que había un tirano que se llamaba Hitler. Y se decidieron aliarse coyunturalmente y vencieron al tirano. Y después de 50 años se agarraron a la Guerra Fría. Si el comunismo y el capitalismo lograron agarrarse de la mano para evitar que la tiranía domine al mundo, pues qué raro puede tener que un partido socialdemócrata y un partido que cree en la doctrina de la democracia cristiana, pues nos unamos para detener al autoritarismo y a la tiranía representada por Morena. En ese sentido, está más que claro. El agua y el aceite no se mezclan, pero el agua y el aceite sí se pueden juntar y hacer más fuerte. En ese sentido, el PRI y el PAN tienen un deber histórico con México. Tenemos un deber histórico con Yucatán, que es evitar que la tiranía se apodere de Yucatán, que un gobierno de corte autoritario se apodere de Yucatán, que seamos dependientes del centralismo. ¿Y qué va a pasar después de las elecciones? Pues vamos a seguir cada partido en lo mismo, en lo suyo. O formamos un gobierno de coalición. Que es una de las ideas, ¿no? De las ideas, pero vamos a seguir siguiendo partidos políticos y vamos a tener en el 2027 otro escenario y en el 2030 otro escenario. No nos vamos a fundir como partidos, como pasó con la Unión Soviética y los Estados Unidos y el bloque capitalista. Hubo Guerra Fría durante 50 años, pero cuando tuvieron la responsabilidad histórica de decir, no, tenemos que evitar la tiranía, se unieron. Entonces es exactamente lo mismo. O sea, entonces yo creo que una visión pequeña, corta, no quiero decir ignorante de la vida política y de la historia del mundo, ¿sí? Encontramos la respuesta a esta interrogante que nos dice, no podemos ver cómo es que el PRI y el PAN históricamente. Por supuesto, históricamente, y desde que se fundó el PAN, pues adversario del partido en el Estado, que era el PRI. Pues evidentemente tenía que competir, y así, claro. Y así luego se fundó el PRD. Y luego el PRD se lo lleva a López Obrador a Morena. Y ha sido un devenir histórico. Pero hoy el enorme riesgo es la democracia, que nos ha costado construir a los mexicanos. Nos ha costado 40 años. Mi generación es la generación de la transición democrática. En el 88 fue la primera vez que voté. Y fue la vez que el Partido Estado dejó de existir y pasamos al sistema de partidos políticos. Me acuerdo muy bien cuando Salinas sale a decir, hoy termina la era del Partido Estado y empieza la era de
el sistema de partidos políticos. Cambió hace 40 años. Somos la generación de la transición democrática. No tenemos la responsabilidad histórica de evitar una regresión autoritaria. O sea, respetar a ese sistema de antes del 88. De antes del 88, que fue un sistema que surge precisamente de la Revolución Mexicana, que es un sistema que surge de gobiernos militares. Del 17 hasta Miguel Alemán, todos los presidentes fueron generales. Era un gobierno militar, era un México distinto, era un México del siglo XX. Era un mundo distinto, ¿sí? Eran condiciones totalmente distintas. Se requería un partido, un sistema político autoritario, presidencialista. Sí se requería en ese tiempo. Y después la propia historia nos fue llevando a la transición democrática del 88. Entonces no podemos tener un gobierno en el 2024 que sea como el de 1917, por decir. Y por otro, tampoco un gobierno que no respete la democracia, la libertad y la diversidad y quiera imponer una sola manera de pensar. O sea, no es discurso, no es un discurso trasnochado de decir, es la tiranía. O sea, es un riesgo real. Es un riesgo real, lo estamos viendo. Lo estamos viendo que es un enorme riesgo, ¿sí? El atentado a los medios de comunicación. Todos los días se le agrede a los medios de comunicación. Todos los días se le agrede a los órganos autónomos como el IFAI. Todos los días se agrede a la sociedad civil. Ahí vemos la agresión a Mario Amparo Casar, ¿sí? Todos los días se le agreden a las instituciones como la Suprema Corte de Justicia. Todos los días se le agrede a los diputados y senadores que no aprueban lo que el Poder Ejecutivo les manda. Todos los días se está intentando romper el equilibrio de poderes. Todos los días se está intentando callar la crítica. La crítica es fundamental, el periodismo es fundamental. La crítica en todo, social y política, es necesaria. El equilibrio. Para el límite al poder, decía Octavio Paz, hay que limitar el poder que no es limitado, ¿sí? El gobernante abusa de ese poder, entonces hay que limitarlo. ¿Cómo se limita? La esencia de la República Juarista, por eso hay tanta contradicción en el discurso del actual gobierno federal. La esencia de la República es precisamente el equilibrio de poderes, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo. Hoy, en la democracia moderna, inclusive los órganos autónomos, la existencia de la libertad de prensa, que es un derecho social, es sumamente necesario para la democracia. Entonces no podemos permitir, de verdad que no es discurso el asunto de un retorno al autoritarismo. Es una realidad, es una amenaza en la que estamos viviendo. Y bueno, ustedes como periodistas conocen eso que se vivió, ¿no? Conozco a la perfección. Mi generación, insisto, es una generación de la transición del presidencialismo autoritario de partido hegemónico hacia el sistema pluripartidista. Pero eso no es un asunto que se reduzca a Yucatán. Por eso no es discurso. La demagogia, el populismo, la perversión de la democracia es un fenómeno que acecha en estos momentos al mundo. Lo estamos viendo en Estados Unidos con Trump, que es un demagogo de derecha. Estamos viendo a Milei, un demagogo de derecha. Lo fue Bolsonaro en Argentina, Bolsonaro fue en Brasil, lo vemos en Turquía, lo vemos en Nicaragua, lo vemos en El Salvador, en Nicaragua en la izquierda. Hay izquierda y derecha. Sí, la demagogia y el populismo puede haber de derecha e izquierda, ¿sí? Porque no es ideología, es una forma de poder autoritario, ¿sí? Por eso, cuando el nazismo, ¿sí?, acechó al mundo, la ideología de izquierda, el comunismo y el capitalismo se unieron. Entonces, si se unió el capitalismo y el socialismo para derrocar la tiranía, ahí está la explicación tan sencilla. Porque el PRI y el PAN se unen para evitar precisamente el autoritarismo que puede venir y que lo más seguro es que venga si gana Morena las próximas elecciones. Oye, y muchos de los priistas que se fueron de su partido y que ahorita están en Morena, en Yucatán, pues ellos dicen que la traición está con ustedes por aliarse al PAN. Pues yo creo que es falta de entendimiento. Yo creo que es un reduccionismo, es un simplismo, ¿sí? Y precisamente yo creo que traicionar es abandonar. El hacer un acuerdo, un contrato, al contrario, es algo sobre la mesa, puesto sobre la mesa a la luz de todos y con razones. Y la razón es esa, precisamente, evitar y ser cómplices del autoritarismo. Yo creo que es una visión corta, yo creo que es un reduccionismo barato. Yo creo que, no comparto lo que pienso.
Pero es una de las razones que usan muchos para irse. Pues porque yo lo veo más como un pretexto. Es un pretexto. Y como un enorme oportunismo. El oportunismo, yo lo escucho, es que la marca está muy dura. No es la marca, es un fenómeno, es una amenaza. Es una amenaza del engaño, ¿sí? El populismo es engaño. O sea, una cosa es ser popular, como Lázaro Cárdenas, un gobierno popular, y otra cosa es un gobierno populista. Servir era un gobierno popular, ¿sí? Y el de ahorita es un gobierno populista. En el caso de ambos, un gobernante, un gobernador y un presidente entregaban apoyos productivos, ¿sí? A la producción, al trabajo, valoraban el trabajo. Aquí lo que hay es una política clientelar de entregar, repartir dinero para cooptar voluntades, cooptar conciencias, y eso no es una fórmula exclusiva del gobierno federal. O sea, eso es el ABC del populismo. El ABC del populismo es, uno, tener un líder carismático, pues lo tenemos. Dos, tener una clientela para tener el control de las elecciones, pues lo tenemos. Usar las instituciones democráticas para llegar al poder y luego destruir esas instituciones democráticas es parte, es el ABC del populismo, que es lo que estamos viendo y viviendo hoy. Entonces, los partidos políticos que lo entendemos y que nos gusta competir, que creemos que debe existir la democracia, pues tenemos la obligación de combatir el populismo y la demagogia que es Morena. Y eso que usted está señalando, ¿se puede revertir? ¿Cómo vencer, por decirlo de alguna manera, estamos hablando en un contexto electoral, que es una competencia al final de cuentas, cómo revertir pues la ventaja que te da el clientelismo? Con mucho trabajo, hablando con la verdad y descubriendo la mentira. Yo creo que hay que develar la mentira, hay que denunciar la mentira, ¿sí? Hay que denunciar precisamente lo que estamos viviendo y realmente explicarle a la gente esa enorme mentira. Estamos viviendo un engaño. El engaño de la demagogia, el engaño del populismo. Y no es la primera vez que se va a vivir en una sociedad. Lo he vivido desde la Grecia antigua, Roma, Europa, etcétera. Y hoy en el mundo hay una ola, así como describió Marx, ¿no? Hay un fantasma que recorre Europa. Hoy hay un fantasma que recorre el mundo, que es el populismo y la demagogia. ¿Sí? Entonces, yo creo que una forma es hablando claro y decirlo de manera clara y uniendo esfuerzos. Si no unimos esfuerzos, si somos presos precisamente de ese canto de sirenas, de ese engaño, de esa oferta, ¿sí? Que se disfraza de pueblo, esa oferta que se disfraza precisamente de los defensores del pueblo, usan al pueblo para servirse del pueblo y para hundir más al pueblo en la opresión. Esa es una realidad que tenemos que decir. Me van a decir, bueno, es que es muy difícil decirlo. Está bien, está difícil para empezar por comentarlo, ¿no? Una de las razones por las cuales el PRI está unido es porque no queremos, y el PAN está unido, y el PRD a nivel nacional, aquí no, a nivel nacional sí, estamos unidos es precisamente eso, porque queremos evitar que la demagogia, el populismo y el engaño gobierne México 6 años más. Pero, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de platicar con Mauricio Saúl Rivero, y él decía, y bueno, lo he escuchado también de otros priistas que dijeron que con esta alianza política con el PAN, el PRI se está convirtiendo en una comparsa. No, yo creo que es una falta de entendimiento de la realidad. Y dos, es una falta también de convicción, una falta también de decisión y una falta también de valentía. Hay que enfrentar al tirano. Lo que pasó en Estados Unidos con Trump fue eso, se le enfrentó al tirano y por eso le ganó la sociedad. Y hoy hay otra vez esa amenaza que el tirano regrese. Y ahí están dando la batalla. Lo mismo aquí hay que enfrentar a la tiranía, hay que enfrentar a la demagogia, ¿sí? Es muy fácil que vengan y te inviten, te invitamos a este cuarto donde estamos muy bien y donde vamos a tener privilegios, pero es un engaño, porque no van a ser privilegiados, ni ni tampoco es una responsabilidad hacer eso, es un engaño al pueblo. Entonces, yo creo que, insisto, es una visión muy corta, es una falta de explicación del devenir histórico, y bueno, pues es un tremendo error. ¿Y qué pasa de que, bueno, cada semana escuchamos que se va a pasar otro priista a Morena, a la 4T, o ya se fue el que fue el candidato, o los que tenían puestos importantes? ¿Cómo resuena eso en su partido y en su Como militancia? Un enorme alivio. ¿De verdad? Como un enorme alivio de pesos enormes, ¿sí? de pesos y de cargas enormes. Todas las acusaciones de corrupción de López Obrador ya están allá. Todos, completitos, todos. A los que decía, es el PRI corrupto, es el PAN corrupto, pues ya están allá. Pero se llevan a los del PRI, se llevan a los del PAN, se llevan a los del MC, se llevan lo que encuentren, ¿sí? Entonces, en ese sentido,
a los partidos políticos, pues es una depuración natural, te lo decía yo al principio, es una depuración natural que lo que nos perjudicaba ya se fuera y le permita al partido reorganizarse y le permita al partido darle espacio a los jóvenes, darle espacio a las mujeres. Y la gente lo ve mal, ¿no? O sea, la gente ve mal de que, ay, no manches, ahora ya te pasaste por allí. Pues yo creo que sí lo ve como un gran fraude, como un engaño. O sea, voy y te pido a ti el voto y al día siguiente me voy a otro partido y no te informo que me fui. Inclusive hay una enorme demanda de que, bueno, si te vas a otro partido, pues renuncia al cargo que te lo dieron por el partido, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que eso es una tarea pendiente también en el derecho constitucional que hay que reformar. La gente que renuncie, pues que renuncie al cargo, que no renuncie al partido. Si ya no estás de acuerdo con el partido que te elige, por el cual fuiste, pues no hubieras participado, hubieras jugado como candidato ciudadano. Uh-huh. Y dos, le estás haciendo un fraude a la gente. O sea, por eso, pues de verdad que a mí me daría mucha pena tener una que vengo con mi camisa del PRI, mañana venga yo a verte, pues no, estoy con mi camisa de otro partido, ¿no? O sea, el pasar de casa en casa a pedir el voto y luego regresar con otro, bueno, al menos en mi caso no me veo haciendo eso. Y bueno, eso también te habla de... ¿Se puede criticar que uno no tenga convicción? Pues yo creo que es falta de firmeza en los principios, en la convicción, en la ideología, en el entendimiento de lo que es la política, el entendimiento de lo que es el servicio público, el entendimiento de las relaciones sociales y de lo complejo que es la vida pública, de lo complejo que es la vida del Estado. El Estado mexicano, la Constitución mexicana permite que cualquiera pueda votar y ser votado. Eso es son los principios de libertad que tenemos. Pero yo creo que hay que buscar la manera de cómo también quienes son votados tengan conocimiento, tengan capacidad, tengan el profesionalismo de entender lo que es el Estado, ¿sí? Para poder gobernar mejor. Y yo creo que muchas veces eso no sucede. Y ese argumento que dicen, bueno, nos vamos del partido porque pues ya no nos sentíamos identificados con el partido, porque nos hicieron a un lado, porque ya no fuimos incluidos. ¿Es cierto eso? ¿O la verdad es que sí había...? Pues yo no he visto presidentas de seccional que digan eso, líderes de colonias que digan eso, líderes de comisarías lo dicen, quien ha sido diputados, quien ha sido senadores, quien ha sido candidatos a gobernadores. Si eso no es oportunidad, pues bueno, ¿qué es? Había un dicho que de una persona que decía, soy un perseguido político, pues ya fuiste 5 veces diputado federal, te hubieran alcanzado, hubieras sido presidente de la República. O sea, yo creo que en ese sentido es más un pretexto. Es más un pretexto y que bueno, pues qué lástima que no se quedan dentro a dar la batalla para transformar, para cambiar lo que no parecen bien, o que cuando tuvieron la oportunidad, cuando estuvieron al frente, no lo hicieron. Oiga, y entonces cuando pasan estos anuncios de que oye, ya me voy para otro lado, ¿no lo sorprende a usted? ¿Cuando ve quiénes se van? La verdad que no, porque nos conocemos hace mucho tiempo, sabemos del poco compromiso que se tiene y siempre fuimos muy críticos de que se den esos espacios a gente que no tiene la convicción del partido. Hoy, lo digo con muchísimo orgullo, estamos los que somos y somos los que estamos y somos los mejores los que estamos en el PRI. Entiendo que hay una buena relación política con el exgobernador Rolando Zapata Bello, hoy candidato a senador. ¿Qué le dice Rolando Zapata de todo esto que está pasando, no? Porque supongo que hablan de eso. Oye, se va a ir se pasó aquel... Pues la verdad, más bien yo estoy ocupado en su agenda, estoy ocupado en los lugares donde va a visitar que en sus amigos que se fueron, la verdad. O sea, son sus amigos son suyos, míos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la verdad, yo no le doy la importancia le doy la importancia que se merecen, o sea, muy poca importancia, no veo algo trascendente. No hay afectación. Yo sí lo veo como una enorme oportunidad, como dirigente te lo digo, como dirigente veo que hay una enorme oportunidad de reorganizar el partido, de ser un partido, ser una organización, de dar la oportunidad a jóvenes, a personas de la diversidad sexual, a indígenas, a mujeres. ¿Y ustedes a ellos les ha dicho públicamente que son los judas de la política, que son los traidores? Pues es que no le encuentro otra definición. A quien traiciona, pues a Cristo, como dice el maestro Lora, si a Cristo le llamaron farsante, ¿qué puedes esperar de la gente ignorante? ¿No? O sea, si a Cristo lo traicionó Judas, pues ellos son los judas de la política, no le traicionó a su partido. Oiga, y no podemos decir que todos los priistas ya se fueron a Morena. Por supuesto que no, por supuesto que no. Hoy me estoy quitando un evento, había 6,000 priistas, precisamente con nuestro candidato al 3er Distrito Federal. En todo el estado hay una enorme militancia.
Es que es muy distinto los priistas a la militancia, que esos que se fueron, que fueron dirigentes, que tuvieron cargos, etcétera. Los 6, 7, 8, 10, o no sé, yo no llevo la cuenta, pero serán como 10, a toda la militancia priista que está. Yo siempre lo he dicho, el PRI es una tradición. Sí, yo soy priista de cuna, yo soy priista desde el vientre de mi madre, yo voy a ser priista hasta la sepultura, y así hay muchos en Yucatán. Entonces, vamos ahorita en la campaña precisamente dice, oiga, yo soy priista, se fue el que siempre decía que manejaba el PRI, pues fue él, nosotros aquí estamos. Entonces, al contrario, hay un resurgimiento de la militancia, hay un resurgimiento del orgullo del priismo, y hay un enorme alivio, de verdad, por quienes en algunos casos se fueron. Y vemos que algunos obtuvieron puestos, candidaturas importantes en Morena, ahora que están ahí. Pues bueno, ya pues pobres de los que estuvieron chameándole desde el 2006 con el proyecto del presidente y que los hicieron a un lado. Eso se llama traición. Por eso digo que la demagogia y el populismo es traición. O sea, qué mal se deben sentir aquellos que cuando López Obrador venía a Yucatán nada más iban 3 personas. Hoy, que es el presidente de la República, pues se van todos a los que denunciaba como corruptos y les den espacios a esos. O sea, yo me sentiría muy mal. He conversado con muchos, tengo amigos que militan en Morena que me lo dicen. O sea, la verdad que es no sé en qué momento nos llenamos de priistas y de panistas, no, expriistas y panistas, papá. Pero el hecho de que los hagan a un lado es una traición. Por eso yo hablo de traición. O sea, traición a los ideales. O sea, esta gente con ideales que estuvieron en el llamado movimiento, pues fueron hechos a un lado por oportunistas. Eso no se vale en ninguna parte. Eso es la tiranía. Contra eso tenemos que estar. Tenemos que evitar que esas prácticas se den hasta en los partidos políticos y se permita que la democracia, se permita que la libertad, se permita que la oportunidad esté para todos. Sí, porque podemos decir, ¿no? Que lo que ellos, los militantes, los simpatizantes de López Obrador o actuales militantes de Morena, criticaban a ese PRI, criticaban a esos priistas. Sus compañeros. Y ahorita son sus compañeros. Son sus compañeros y sus candidatos. O sea, de verdad que debe ser muy triste eso. Y es menos que eso también traería consecuencias negativas para ese partido, ¿no? Pues podría ser una oportunidad para ustedes, no sé. Yo creo que hay una enorme decepción. Y es un enorme ejemplo de traición. Entonces, así como se miente, así como se engaña, así como se traiciona, así se gobierna. Con mentira, con engaño, con simulación, ¿sí? Ese es el populismo, eso es la demagogia. El populismo es disfrazarse de popular. Disfrazarse, ¿sí? La demagogia es disfrazarse de demócrata y dañar la democracia y dañar las instituciones. Contra eso es lo que estamos, precisamente. Oiga, diputado, en el debate de hace unos días, que estuvo muy interesante y hasta por momentos divertidos, recuerdo que el candidato Renan Barrera sacó una cartulina y dijo algo que cimbró y que llamó mucho la atención. Criticó que el gabinete de la exgobernadora expriista Ivonne Ortega Pacheco prácticamente ya es el equipo de Joaquín Díaz Mena, el candidato de Morena. ¿Qué piensa usted sobre esa crítica que hizo Renan Barrera? Pues bueno, uno, que es verdad. Y dos, de que es una traición a los militantes originales de ese partido. O sea, fueron desplazados precisamente por un grupo de gente que cuando estuvo en los momentos más difíciles de la creación del movimiento, ¿sí?, y que era el movimiento en contra de esos gobernantes, hoy estén mandando. La verdad que uno, pues es verdad lo que dijo, y dos, yo creo que debe ser pues muy, muy decepcionante para los militantes de ese partido. ¿Y cómo ve? Bueno, también hay gente del PRI que se pasó desde antes al Movimiento Ciudadano. Pues es lo mismo, exactamente. El Movimiento Ciudadano habla de una nueva política y demás, pero también yo he escuchado por parte de países que dicen es que MC está haciendo trabajo sucio en Morena. ¿Es cierto eso o es una exageración? Y no solamente a nivel local, estoy hablando a nivel nacional. Yo creo que a nivel nacional hubiera ayudado mucho que el Movimiento Ciudadano se hubiera integrado a la gran alianza que hicieron los partidos opositores. Y yo creo que se están hablando precisamente de una nueva política, se están hablando de una forma distinta de hacer política, están hablando precisamente de libertades.
Y creo que hoy debe haber una gran alianza de quienes creemos en las libertades, de quienes no creemos en el pensamiento único, de quienes no creemos en el absolutismo, de quienes no creemos en la demagogia, de quienes no creemos en el populismo. Debemos de unir esfuerzos. Hubiera sido pues una muy buena noticia que se hubieran unido. Hoy están haciendo su lucha, unos lo acusan de eso, otros lo acusan que no. Bueno, yo creo que hubiera sido muy interesante y provechoso de que todos los partidos que no pensamos como piensan los oficialistas, pues hubiéramos estado haciendo el esfuerzo juntos para evitar que nos gobiernen 6 años más por la demagogia y el populismo. Hubo un momento mediático muy fuerte en esta campaña, que fue la fotografía de Claudia Sheinbaum con la familia Cervera. Yo sé que le han preguntado y se ha sido muy prudente a la manera cuando le han preguntado sobre ese tema. Sobre todo porque, bueno, usted trabajó con Cervera, entiendo que con Víctor Cervera, entiendo que se lleva con Felipe Cervera, incluso estaba en su dirigencia. Cuando usted ocupa la posición de presidencia estatal del partido, lo acompaña Felipe Cervera con una posición secretario adjunto de la presidencia. Sí. ¿Qué significó eso? Bueno, significa yo creo una decisión personal. Es una decisión personal y respeto mucho a las personas. La memoria de Cervera yo la respeto muchísimo. Yo creo que Yucatán le tiene una enorme deuda al gobernador Víctor Cervera Pacheco. Puedo afirmar, y lo he afirmado con muchísima firmeza, convicción y certeza, de que fue el mejor gobernador del siglo XX y yo precisamente con Felipe y parte del XXI, porque terminamos en el 2001, y yo creo que le debe Yucatán un enorme reconocimiento a Cervera Pacheco, y yo creo que trabajó tanto que debemos dejar descansar su memoria. Entonces por eso soy muy respetuoso y sigo siendo muy respetuoso, y en ese sentido, pues bueno, yo creo que es una decisión personal, que cada quien tiene la libertad de decidir y tiene la libertad de elegir. Y algunas veces compartimos y algunas veces no compartimos. Alito dijo que Víctor Cervera nunca hubiera estado con Morena. Mire, yo no me atrevería, de verdad que lo conocí tanto, yo no me atrevería a definir qué hubiera hecho. Y por respeto a su memoria, precisamente, también me guardo la opinión que tenía del entonces jefe de gobierno en el 2004, que me comentó antes de fallecer. Yo creo que lo que hubiera hecho solamente lo sabe que hubiera hecho. Y para no abundar más en esto, ¿realmente los Cervera están con Morena o solamente un Cervera? Pues allá creo que mejor se lo preguntas a ellos. Sí, porque a Felipe lo vimos en la foto, pero no volvimos a ver nada de él. Pues yo creo que es una muy buena pregunta que pudieran responder. Oiga, diputado, ¿y cómo va a estar en las votaciones el PRI? ¿Qué esperan ustedes de resultados electorales? ¿Cuántos municipios ganar? ¿Cuántas diputaciones? Bueno, nosotros estamos jugando a ganar todo. Evidentemente no vamos a ganar todo. Ningún partido político va a ganar los 106 municipios, ningún partido político va a ganar los 21 distritos electorales, ningún partido político va a ganar los 300 distritos federales a nivel nacional, pero yo creo que la alianza va a ganar la mayoría en el Congreso, va a ganar. Yo espero que el propio Senado también se gane la mayoría. En el Congreso no me queda duda que vamos a esas candidaturas, como vamos a ganar la mayoría. Yo creo que incluso podemos llegar a la mayoría calificada. En los municipios, hoy el PAN tiene 42, el PRI tiene 40. Yo creo que debemos de ratificar un número proporcional en ese sentido. Y que bueno, como te dije yo anteriormente, tenemos toda la intención de que sea un gobierno de coalición, tenemos toda la intención de que tengamos bancadas de coalición y que tengamos programas. Pero bueno, en ese sentido, primero va a ser la planeación, el programa. Nosotros tenemos agenda legislativa, el PRI trae una agenda legislativa, hoy fue presentada precisamente a la Canaco, y que bueno, nosotros estamos pues dándole todo para que podamos ganar en la mayor cantidad de municipios. Porque algo terrible que le pasó al PRI hace 3 años es que no ganó ni una diputación. Eso nunca había pasado, ¿ah? Ninguna mayoría. Y ¿Dónde era la mayoría? Ninguna de mayoría. Sí es, y yo creo que bueno, pues fue parte precisamente de un proceso de descomposición, de un proceso de traición. Pues quienes tomaban las decisiones, pues dónde están ahorita. Entonces yo creo que esas condiciones son totalmente distintas. Hoy le estamos dando oportunidad a liderazgos jóvenes, a liderazgos nuevos, a liderazgos reales, a liderazgos sociales, a liderazgos de base, a gente realmente que trabaja y que está convencida por el PRI. Y primero, para convencer, pues tienes que estar convencido. Yo creo que por eso vamos a tener los mejores resultados que los que tuvimos en el
el 2021. La fuerza importante del PRI siente que está en el interior del Estado. Me parece que sí. Evidentemente somos un partido de clase popular. Sí, por eso precisamente la competencia es con el populismo. Nosotros somos un partido popular, no un partido populista, pero bueno, como te decía yo, el populismo se disfraza de popular. Entonces, pero yo creo que nuestro origen campesino, nuestro origen obrero, nuestro origen popular, pues se va a ratificar en el interior del Estado y en Mérida también. En Mérida también hay una gran aceptación. Me estoy quitando un evento con el candidato del tercer distrito, te comentaba, de más de 6,000 personas aquí en el sur de Mérida. Yo creo que fue precisamente esa es una de las grandes aportaciones de esta campaña, de que le dimos oportunidades a liderazgos populares y el PRI reencuentra su rostro popular. Lo que había pasado es que el PRI se había ido más a la derecha, se había derechizado, le había dado mayor oportunidad a los privilegiados y en este caso había olvidado sus raíces populares. Hoy estamos retomando esas raíces populares y yo creo que va a ser la gran aportación que vamos a tener en esta campaña. ¿Usted va a repetir como diputado? Pues yo espero que sí, dependiendo de los resultados de las mayorías, del porcentaje. Es un poco complicado el asunto de las diputaciones plurinominales, pero bueno, ahí estamos encabezando la lista de la plurinominal. Y la idea es porque bueno, usted ha hecho mucho énfasis en la agenda legislativa. Sí, yo creo que tenemos todavía muchos pendientes. Precisamente es algo que tenemos que tratar. Estamos cerrando ya la legislatura. Nos presentamos una cantidad importante de iniciativas, más de 70 iniciativas, nos aprobaron alrededor de 20, y yo creo que debemos darle continuidad a ese trabajo. Es un trabajo muy serio, es un trabajo profesional, es un trabajo que se ha hecho con la academia, con la sociedad civil organizada, que se ha hecho pensando en la modernización del marco jurídico en Yucatán, en la modernización de este marco para darle espacio a las diversas corrientes de pensamiento, a las diversas expresiones de la sociedad, a los diversos grupos, la inclusión de diversos grupos, y que bueno, sobre todo el tema del feminismo, que es una parte importante de nuestra agenda, que también tenemos muchos pendientes, y que el asunto de la inclusión también. Bueno, con ustedes con su bancada se logró lo de el reconocimiento de los derechos de las personas trans, ¿no? Así es, a la identidad. Y bueno, tenemos todavía muchos pendientes en la agenda. Nos gustaría muchísimo darle continuidad a esa agenda legislativa. Siempre, lo habrán visto en los medios de comunicación, separamos lo partidista de lo legislativo. No usamos la tribuna para cuestiones partidistas, sino la usamos precisamente para trabajar, y lo hemos demostrado en la bancada que... O sea, ser diputado tiene que ser un trabajo serio. Yo creo que hay que tomarle con la seriedad y el profesionalismo que se merece la sociedad. La sociedad se merece diputados y diputadas profesionales que sí los representen, pero que se preparen también, que tengan conocimiento del derecho, que tengan conocimiento de la técnica legislativa, que tengan conocimiento de los derechos humanos, que tengan conocimiento de la democracia, de la transparencia, de la rendición de cuentas, y que puedan y sepan legislar. ¿Cómo es la relación, y regresando a la campaña, cómo es la relación entre Gaspar Quintero como presidente del PRI y Renán Barrera como candidato del PRI? Pues ha habido muchísimo respeto. Hemos coincidido y coincidimos en algunos lugares, sobre todo en los municipios muy priistas, lo acompaño, y en ese sentido ha sido mucho respeto. Y ha sido el respeto precisamente a las diferencias. O sea, respetamos nuestra manera de pensar cada uno y privilegiamos nuestras coincidencias. Yo creo que ha sido muy provechoso este ejercicio. Ha sido un verdadero ejercicio democrático. Ha sido realmente un ejercicio honesto, con muchísima seriedad, con muchísimo profesionalismo, mucho. ¿Al PRI? Al PRI le ha dado su lugar, al PRI, al PANAL, a su propio partido. Ha sido muy respetuoso con los tres partidos políticos. Yo creo que tiene una gran madurez política. Ha sabido ser candidato de tres partidos distintos, respetando su origen, respetando y siéndose muy orgulloso de su militancia, pero con un enorme respeto y reconocimiento a los demás partidos. Me gustó mucho en una ocasión que decía, bueno, el PRI le llama justicia social y nosotros le llamamos bien común, pero estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando precisamente de lo mismo, del bienestar de las personas, de que esté bien la gente. Y que bueno, yo creo que la primera coincidencia entre el PRI y el PAN es eso, la justicia social y el bien común, que aspiramos a eso. Nuestro lema es democracia y justicia social, el lema del PAN es el bien común. Es decir, hay principios que van más allá de las diferencias. Podemos tener diferencias en las formas, pero sí tenemos una coincidencia en los principios. Y como te decía yo al inicio del programa, en la defensa de la democracia, la defensa de la diferencia, la defensa de la otredad, es lo que nos une, y detener la tiranía, detener
precisamente es que pareciera muy lejano decir es que vamos a llegar a una dictadura, pero no está tan lejana esa situación. Y que entiendo que Renan Barrera fue de los primeros panistas que entendió que se necesitaba esa alianza con el PRI. Sí, yo creo que fue uno de los primeros convencidos de la necesidad de detener a la tiranía, porque se vienen con todo. Tenemos conocimiento de que van a venir gente de otros estados, que están inclusive gobernadores, comisionados de vigilar políticamente los resultados en los distritos federales, que van a venir gentes a operar. O sea, esa palabra operar que detesto tanto, bueno, vienen a eso, pero es otra cosa más que estabilizar, que tratar de ver cómo arrebatar un triunfo legítimo obtenido con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho profesionalismo, con una construcción muy cuidadosa, precisamente, y de una suma de esfuerzos muy grande que se dio en Yucatán. De ser así, ¿cómo enfrentar eso? Pues enfrentarlo con mucha firmeza. Al tirano, lo decía Krause, al tirano se le enfrenta, ¿sí? No se le atempera. Y hay que enfrentarlo y hay que decirlo así de plano. Es una tiranía la que nos viene a imponer. Yucatán tiene una enorme vocación federalista. Yucatán no es un estado centralista. La bandera yucateca se levantó precisamente contra el centralismo, por la identidad de Yucatán, por la dignidad de Yucatán, por la soberanía de Yucatán, y es lo que defendemos nosotros precisamente. No podemos permitir que el centralismo, el gobierno autoritario nos venga a imponer ideas, a imponer decisiones, a imponer autoridades. Los yucatecos sabemos decidir, los yucatecos tenemos muchísima dignidad, sabemos cómo gobernarnos, sabemos cómo organizarnos. Tenemos que cuidar mucho esta identidad que tenemos que cuidar mucho esta cultura que tenemos que cuidar esta seguridad que tenemos que cuidar la paz y la tranquilidad que tenemos en Yucatán. Y están pensando quizás de que existe un riesgo de que se tornen violentas la etapa final de esta campaña. Ya estamos previendo que haya eso. Bueno, en el 2021 vimos los desmanes que hizo Morena en Guaymas, un municipio pequeño del oriente, pero que pareciera que fuera la Ciudad de México, la guerra de todas las batallas. Vinieron de todo el país, se fueron allá para tratar de amedrentar a nuestra muy valiente presidenta municipal, Yamile Copul. Que se religió. Y les ganó 3 veces. Entonces, por supuesto que va a pasar eso. Por supuesto, hay que estar muy atentos. Y todos los yucatecos responsables, todos los yucatecos que tenemos dignidad, todos los yucatecos que tenemos responsabilidad, debemos defender a Yucatán. ¿Cómo hicieron ustedes eso en Guaymas? ¿Cómo frenaron eso? Denunciándolos, ser muy solidarios, organizándonos muy bien, organizando muy bien al partido, uniéndonos en esta ocasión con el PRD, como también estamos unidos hoy con el PRD, precisamente encabeza el PRD, porque cuando dicen los PRD no nos juntamos, ¿no es cierto? Es más, la candidata de Guaymas es PRD, PRI, PAM. Y yo creo que cuando hay una amenaza externa, los responsables nos unimos. Insisto con la comparación de la Segunda Guerra Mundial, cuando la tiranía amenazó, el comunismo y el capitalismo se unieron. Y así sucede. Un municipio que se vio amenazado, que se vieron totalmente amenazados, hoy se unen para detener esa amenaza externa. Y así lo tenemos que hacer, y debemos hacer los yucatecos responsables que queremos a Yucatán, que queremos a nuestras familias. Nos tenemos que unir para defendernos de las amenazas externas. Pero ya han habido casos, lo que sucedió en Chancón, de hecho acusaban a los periodistas, ¿no? Porque hacen lo mismo toda la vida, responsabilizan a otros, dicen son los de antes, son los de Calderón, son los de esas. Así esa es la técnica del populismo, buscar culpables en otros. No, fueron ellos los que provocaron. Fue una marcha de Morena que provocó en el Palacio Municipal, que apedrearon una patrulla, y lamentablemente una persona falleció de un infarto, un disparo al aire, que lo que pedimos es que la Fiscalía busque esa arma precisamente y se deslinde esa responsabilidad. Vivimos hace poco también en otro municipio, Tixecalcompul, que se agredieron a una mujer. Se está incitando la violencia, pero ese es producto del discurso de todos los días, de odio, de polarización, de división entre buenos y malos, entre oprimidos. La polarización de la que tanto se habla. La polarización de la sociedad. Sí está polarizada, por supuesto, las comunidades, las localidades de interior del Estado. No, pero
corremos un enorme riesgo que la polaricen. Yo creo que hay que evitar esa polarización, hay que evitar esa división de Yucatán, hay que evitar que vengan a dividirnos. Y a nadie le conviene que haya violencia en esta jornada electoral, ¿no? Y menos de que la gente fallezca por un partido o por un candidato. Por cualquier cosa que no sea una causa natural. Y hay un enorme riesgo que perdamos la paz y la tranquilidad que tenemos en Yucatán, que la paz y la tranquilidad como había en Campeche, de broma se decía en Campeche no se mueve ni el agua. Y ahorita pues están los levantones, están los asesinatos, está la inseguridad enormemente. Lo mismo vemos en Cancún, lo mismo vemos en Quintana Roo. Es decir, donde gobierna Morena viene el desorden, viene la mala administración, viene la ineficiencia, viene la ineficacia, viene el fracaso. Es lo que tenemos que evitar en Yucatán y eso es la demagogia. Eso precisamente es la demagogia, la tiranía, el autoritarismo, el ser permisivos con el crimen organizado. ¿Y usted ha hablado con la gente del PRI del interior del Estado para precisamente no caer en estas provocaciones? Sí, lo hemos hablado, hay que ser firmes, pero hay que ser conscientes de evitar caer en provocaciones, que denuncien cuando lleguen las personas. Ya nos están pasando algunos reportes, queremos documentarlos muy bien. Cuando lleguen personas de fuera a establecerse precisamente para operar las elecciones, hay que denunciarlo, y allá van a jugar un papel muy importante los medios de comunicación para denunciar todo esto, denunciar este intento de apoderarse del último rincón del sureste mexicano que no tiene el gobierno federal. Para ir terminando, ¿cuál sería el llamado a los priistas de cara al 2 de junio? El llamado es que salgamos todos a votar, que convenzcamos a toda nuestra familia, que tomemos responsabilidad y conciencia de que hoy es el momento histórico que nos toca defender lo que más queremos, que es nuestra familia, que es defender nuestra patria chica. Patria es precisamente, desde Rubén Blades, patria es lo que uno más quiere. Si es la familia, es la abuelita, es el amigo, es el sitio donde creces, eso es la patria. Hoy nos toca precisamente, hoy sí tenemos un deber patriótico, un deber de responsabilidad. No es un asunto de discurso, es una realidad, y debemos defender cómo votando, y votando todo en todas las elecciones. No decir voy a dividir mi voto porque me dan un apoyo. Eso es una compra. Pero además, como le he dicho siempre, los apoyos sociales los inventó el PRI. En los apoyos sociales los inventó la política social, se crea con Luis Donaldo Colosio, se crea con Carlos Salinas. Es una mentira que Morena es creadora de los apoyos sociales. Es precisamente la mentira del populismo, y que van a eliminarse esos apoyos sociales. No, es un derecho que se tiene, es un derecho que siempre se ha tenido, es una forma de gobernar, pero a través de los apoyos productivos, y que bueno, es un asunto de que no permitamos que nos engañen, y si votemos 6 de 6 por el PRI. Oiga, ¿y usted cree que el PRI le puede dar el triunfo a Hernán Barrera? Yo estoy seguro, no lo creo, estoy totalmente seguro. Yo creo que esa gran alianza va a ser muy fructífera, y vamos a detener la invasión de la tiranía en Yucatán. Perfecto, pues diputado, le agradezco mucho por esta entrevista. Seguramente vamos a volver a platicar y vamos a ver qué va a pasar en las elecciones del 2 de junio, y pues ahí vamos a estar. Pues te agradezco mucho, al contrario, ver la oportunidad de platicar contigo y hacerlo siempre de una forma tan interesante. No, te agradezco mucho, y bueno, pues ahí está la entrevista con Gaspar Quintal-Parra. Nos escuchamos en el próximo episodio de Harto Ruido. Y bueno, ustedes sigan consultando la información que se genera desde nuestro portal de noticias, hazruido.mx.